La campana de la mañana sonó a las 5:30, como todos los días durante los últimos 47 años. La hermana Margaret abrió los ojos lentamente, con las articulaciones protestando al incorporarse en la estrecha cama que había sido su lugar de descanso durante casi medio siglo. A sus 73 años, se movía con la cuidadosa deliberación de quien había aprendido a escuchar las advertencias susurradas de su cuerpo. Su pequeña habitación era sencilla, casi vacía. Una cruz de madera colgaba de la pared blanca sobre su cama, y una sola ventana daba al jardín del convento, donde pasaba muchas horas tranquilas cuidando verduras y flores. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies cuando tomó su hábito gris, el mismo estilo de vestido que había usado desde los 26 años. En aquel entonces, sus manos eran suaves y rápidas. Ahora estaban marcadas por las manchas de la edad y se movían con más lentitud, pero aún eran fuertes tras años de amasar pan, fregar pisos y cuidar a los demás. La hermana Margaret había llegado al convento de Santa Catalina de joven y llena de sueños que parecían imposibles de alcanzar. Creció en un pequeño pueblo donde su familia luchaba por llegar a fin de mes. Su padre trabajaba en la fábrica local y su madre lavaba ropa para ayudar a pagar las cuentas. A pesar de sus dificultades económicas, habían logrado ahorrar suficiente dinero para clases de piano. Cuando Margaret demostró un talento inusual para la música de niña, todos los martes y jueves, la joven Margaret caminaba 5 kilómetros hasta la casa de la señora Peterson para sus clases de piano. La señora Peterson era una profesora de música jubilada que cobraba muy poco, pero exigía todo a sus alumnos. Los dedos de Margaret bailaban sobre las teclas con una gracia natural que asombraba a todos los que la oían tocar. Podía captar melodías de oído y tocarlas a la perfección después de escucharlas una sola vez. A los 16 años, Margaret ya actuaba en servicios religiosos locales y eventos comunitarios. La gente conducía desde pueblos vecinos solo para escucharla tocar. Su profesor de música empezó a hablar de becas para la escuela de música, de un futuro en el que Margaret podría estudiar en conservatorios prestigiosos y quizás incluso actuar en salas de conciertos. Los sueños eran emocionantes y aterradores a la vez para una chica de orígenes tan humildes. Pero la vida tenía otros planes. Cuando Margaret tenía 18 años, su padre resultó herido en un accidente en la fábrica. Los escasos ingresos de la familia desaparecieron casi de la noche a la mañana y las facturas médicas empezaron a acumularse. Margaret veía a sus padres preocupados hasta altas horas de la noche, contando y recontando los pocos dólares que les quedaban. Las clases de piano terminaron primero, luego las conversaciones sobre la escuela de música se desvanecieron como hacen las señoritas de la mañana. Margaret consiguió un trabajo en el restaurante local, sirviendo café y pastel para ayudar a mantener a su familia. Sus manos, que antes se movían con gracia sobre las teclas del piano, ahora cargaban pesadas bandejas y lavaban innumerables platos. Pero incluso en esos tiempos difíciles, la música nunca la abandonó del todo. Tarareaba mientras trabajaba y a veces, tarde por la noche, tecleaba melodías en la mesa de la cocina cuando nadie la veía. Fue durante este periodo difícil que Margaret comenzó a asistir a misa diaria en la iglesia católica local. La paz que encontró allí, el sentido de propósito y comunidad poco a poco comenzó a llenar el vacío que la música había dejado atrás. Empezó a ser voluntaria, ayudando en eventos de la iglesia y visitando a feligreses ancianos. El sacerdote, el padre O'Brien, notó su dedicación y su espíritu amable. Una noche, después de meses de oración y reflexión, Margaret tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Anunció que se sentía llamada a la vida religiosa. Sus padres se quedaron atónitos. Sus amigos no lo entendían, y su antiguo profesor de piano le rogó que lo reconsiderara. Pero Margaret tenía la profunda certeza de que este era su camino. Había encontrado una música diferente al servicio de los demás, una interpretación diferente en actos diarios de amor y bondad. A los 26 años, Margaret ingresó al convento de Santa Catalina como postulante, comenzando su camino hacia la monja.
La transición no fue fácil. Extrañaba muchísimo a su familia, y había noches en las que cuestionaba su decisión. El silencio de la vida conventual la agobiaba tras haber crecido en una casa llena de charlas y risas. Pero poco a poco encontró su lugar entre las hermanas. El convento tenía un viejo piano vertical en la sala comunitaria, donado por una familia local muchos años atrás. Cuando Margaret lo vio por primera vez, el corazón le dio un vuelco. La madera era oscura y pulida, y aunque mostraba signos de antigüedad, aún conservaba la promesa de una hermosa música. Pero pronto se dio cuenta de que el piano rara vez se usaba. La mayoría de las hermanas carecían de formación musical, y las pocas que podían tocar himnos sencillos solían estar demasiado ocupadas con otras tareas. Margaret nunca mencionaba su formación musical a las demás hermanas. Parecía una fanfarronería, y lo más importante, era como rememorar una vida pasada que había dejado atrás voluntariamente. Cuando le preguntaban sobre su vida antes del convento, simplemente decía que había trabajado en un restaurante y ayudado a cuidar de su familia. La verdad sobre su talento musical seguía siendo un secreto. Pasaron los años, y Margaret se entregó por completo a la vida conventual con la misma dedicación que antes le había dedicado a la música. Trabajó en la cocina, aprendiendo a cocinar para 30 hermanas con recursos limitados pero una creatividad ilimitada. Cuidaba el huerto, sacando verduras y flores de la tierra con paciencia. Se turnaba para limpiar la capilla, puliendo los bancos de madera hasta que brillaban y arreglando flores frescas del jardín en el altar. Las demás hermanas llegaron a depender de la discreta competencia y el humor amable de Margaret. Tenía una forma especial de hacer que incluso las tareas más tediosas se sintieran significativas. Cuando la hermana Agnès luchaba contra la artritis, Margaret asumía discretamente tareas adicionales sin que se las pidieran. Cuando la joven hermana Clare extrañaba su hogar durante su primer año, Margaret se sentaba con ella en el jardín, compartiendo historias que la hacían reír. Pero a veces, generalmente tarde por la noche, cuando el convento estaba en silencio, Margaret se encontraba de pie en la puerta de la sala comunitaria, mirando el piano. Sus dedos se movían inconscientemente como si tocaran teclas, tocando melodías que solo existían en su memoria. Nunca se acercaba al instrumento, nunca levantaba la tapa para exponer las teclas. Esa parte de su vida había terminado, se decía a sí misma. Había elegido un camino diferente, y estaba contenta con esa elección, o eso creía. La verdad era más compleja. La música vivía dentro de Margaret como un gigante dormido, silenciosa la mayor parte del tiempo, pero nunca desaparecía del todo. Cuando escuchaba himnos durante la misa, su mente automáticamente añadía armonías y variaciones. Cuando trabajaba en el jardín, se encontraba tarareando piezas complejas que había aprendido décadas atrás. Sus manos, incluso mientras amasaba pan o doblaba la ropa, a veces se movían siguiendo patrones de escalas y arpegios. Los años seguían pasando. Margaret celebró sus bodas de plata, marcando 25 años de vida religiosa, luego 30, luego 40. Veía llegar a las jóvenes postulantes llenas de entusiasmo e incertidumbre, igual que ella. Consoló a las hermanas a medida que envejecían y finalmente se despidió de las fallecidas. Durante todo ese tiempo, el piano permaneció en un rincón del salón comunitario, testigo silencioso de innumerables comidas, reuniones y momentos de camaradería. El cabello de Margaret, lo poco que se veía bajo su velo, se había vuelto completamente blanco. Sus manos, antes tan rápidas y seguras al tocar las teclas, habían desarrollado el ligero temblor propio de la edad. Ahora se movía con más lentitud, con cuidado en las escaleras y descansando más a menudo durante su trabajo. Pero su espíritu se mantuvo fuerte, y su dedicación a sus hermanas y su fe nunca flaquearon. Había hecho las paces con sus decisiones, o eso creía. La música que una vez llenó sus sueños había sido reemplazada por el ritmo de la oración, la melodía del servicio y la armonía de la vida comunitaria. Era, en apariencia, una mujer completamente satisfecha con el camino que había elegido.
Pero en el fondo, en un lugar que rara vez examinaba, la música que una vez fue esperaba pacientemente, como una canción escrita pero nunca cantada, lista para emerger cuando finalmente llegara el momento oportuno. El día que lo cambiaría todo comenzó como cualquier martes por la mañana en el convento de Santa Catalina. La hermana Margaret estaba en la cocina antes del amanecer, como de costumbre, preparando el desayuno para sus 30 hermanas. La rutina familiar de medir la avena para las gachas y cortar el pan la reconfortaba. Sus manos curtidas se movían con una eficiencia experta, las mismas manos que una vez habían bailado sobre las teclas del piano, pero que ahora encontraban su propósito en alimentar a los demás. Dot, mientras removía la gran olla de gachas, tarareaba suavemente en voz baja. Era una vieja costumbre de la que nunca se había deshecho del todo, una a la que las otras hermanas se habían acostumbrado con el paso de las décadas. Esta mañana, la melodía que escapó de sus labios fue Jesús de Bach, la alegría del deseo del hombre, aunque no la eligió conscientemente. La música simplemente fluía de ella como si respirara. Después del desayuno y las oraciones matutinas, la Madre Superiora hizo un anuncio que llamó la atención de todos. El convento organizaría un pequeño evento benéfico el sábado siguiente. Las familias locales con dificultades económicas serían invitadas a una comida caliente en una comunidad. Era el tipo de trabajo comunitario que alegraba el corazón de la hermana Margaret aún más que la melodía que había estado tarareando antes. Necesitaremos voluntarios para ayudar a servir la comida y organizar actividades para los niños. La Madre Superiora explicó a las hermanas reunidas. Hermana Margaret, sé que puedo contar con usted para coordinar los preparativos de la cocina. La hermana Margaret asintió con entusiasmo. Le encantaban estos eventos porque le recordaban por qué había elegido esta vida de servicio. Ver la gratitud en los ojos de un niño hambriento o el alivio en el rostro preocupado de sus padres hizo que todos los sacrificios silenciosos valieran la pena. La semana pasó volando como un torbellino. Preparación. La hermana Margaret trabajó incansablemente planeando menús que ajustaran su modesto presupuesto para alimentar a la mayor cantidad de personas posible. Organizó a las demás hermanas, coordinó con donantes locales e incluso convenció al panadero del pueblo para que donara pan del día anterior que aún estaba en perfecto estado. La mañana del sábado llegó fresca y radiante. El salón principal del convento se había transformado, con mesas cubiertas con sencillos manteles blancos y pequeños jarrones con flores del jardín. El aroma de la abundante sopa de verduras de la hermana Margaret llenaba el aire, mezclado con el aroma del pan fresco y el pastel de manzana hecho con frutas que ellos mismos cultivaban a medida que las familias comenzaban a llegar. La hermana Margaret sintió la alegría familiar que proviene de servir a los demás. Desde la puerta de la cocina, observaba cómo los niños corrían por el salón. Sus risas resonaban en los altos techos. Los padres, que habían llevado una carga pesada toda la semana, se relajaron un momento, conversando con los vecinos y disfrutando de una comida que no tenían que preocuparse por pagar. Pero fue con la llegada de la voluntaria que el mundo de la hermana Margaret cambió de una forma inesperada. La joven no tendría más de 22 años. Con una mirada amable y una sonrisa nerviosa, se había ofrecido como voluntaria a través del centro comunitario local para ayudar a entretener a los niños. Al presentarse a la Madre Superiora, la hermana Margaret se enteró de que estudiaba música en la universidad cercana. Pensé que tal vez podría tocar algunas canciones sencillas para los niños, explicó la voluntaria, mirando hacia el viejo piano vertical que estaba en un rincón de la habitación. Traje partituras de canciones infantiles e himnos que quizá conozcan. El corazón de la hermana Margaret se paró por un instante. En todos sus años en el convento, rara vez había visto a alguien acercarse a ese piano con la intención de tocarlo. Se sintió sacada de la cocina, limpiándose las manos en el delantal mientras se acercaba para observar. La voluntaria se sentó en el banco del piano y levantó la tapa, revelando las teclas amarillentas que la hermana Margaret conocía tan bien de sus miradas nocturnas. Los dedos de la joven encontraron su lugar y comenzó a tocar «Jesús me ama».
Un sencillo himno infantil que debería haber sido fácil para cualquier estudiante de música. Pero algo andaba mal. La voluntaria estaba claramente nerviosa, y su forma de tocar lo demostraba. Tropezaba con notas que deberían haber sido simples, hacía pausas torpes entre frases y tocaba con una rigidez mecánica que hacía que el hermoso himno sonara entrecortado e inseguro. La hermana Margaret podía ver la frustración que crecía en el rostro de la joven mientras los niños se reunían alrededor del piano, y su parloteo emocionado ahogaba la música vacilante. Desde su posición cerca de la puerta de la cocina, la hermana Margaret sintió que algo se agitaba en su pecho. Sus dedos, aún húmedos de lavar los platos, comenzaron a moverse inconscientemente a sus costados. Sin darse cuenta, tocaba junto a la voluntaria, que se esforzaba, su memoria muscular llenando las notas correctas, añadiendo las suaves armonías que harían doler la sencilla canción. La voluntaria lo intentó de nuevo, esta vez con Amazing Grace. El corazón de la hermana Margaret se dolía al ver cómo los dedos de la joven buscaban las teclas adecuadas, sin la profundidad emocional que podía hacer que el amado himno conmoviera el alma de la gente. En su mente, la hermana Margaret podía oír cómo debía sonar la canción, podía sentir cómo sus propios dedos moldeaban cada frase para extraer su significado. Mientras escuchaba la música vacilante, sucedió algo que la hermana Margaret no había experimentado en décadas. Sus manos ya no se movían inconscientemente al ritmo de la melodía. Prácticamente ardían de la necesidad de tocar esas teclas ella misma. El deseo era tan fuerte que era casi un dolor físico. Recordó de repente con una claridad asombrosa la última vez que había tocado el piano. Había sido la noche antes de su ingreso al convento hacía 47 años. Había ido a la iglesia de su infancia y le había preguntado al padre O'Brien si podía tocar una última vez. Había elegido Amazing Grace, también entonces, tocándolo con toda la habilidad y emoción que poseía como una especie de despedida de la vida musical que dejaba atrás. Dot, ahora, al escuchar el mismo himno interpretado con tanta vacilación, sentía como si su yo más joven la llamara a través de las décadas. La voluntaria terminó su breve actuación entre los amables aplausos de las familias. Pero la hermana Margaret pudo ver que la joven sabía que no lo había hecho bien. Parecía avergonzada y decepcionada, cerró rápidamente la tapa del piano y se alejó para ayudar a servir el postre. Dot, a medida que avanzaba la tarde, la hermana Margaret se distrajo de una manera completamente impropia de ella. Sirvió sopa y pastel en rebanadas y charló con las familias, pero parte de su mente permanecía concentrada en ese piano. Cada vez que pasaba junto a él, sus ojos se detenían en la tapa cerrada y sus dedos se crispaban al recordar algo. Esa noche, después de la última familia se había ido a casa, y los platos estaban lavados y guardados. La hermana Margaret estaba sentada en su pequeña habitación, contemplando el jardín. Los acontecimientos del día habían despertado algo en ella que creía enterrado. La música que había dormido en su corazón durante 47 años la conmovía, la apremiaba, exigía atención. Intentó rezar para enfocar su mente en asuntos espirituales, como siempre hacía antes de dormir. Pero en lugar de pensamientos tranquilos sobre su servicio a Dios y a sus hermanas, su mente estaba llena de melodías. Podía oír a Bach y Chopin, Mozart y Beethoven, todos los compositores que una vez amó profundamente. Más aún, podía sentir cómo sus dedos recordaban cómo dar vida a su música. Incapaz de dormir, la hermana Margaret se levantó de la cama y se movió silenciosamente por los oscuros pasillos del convento. Se dijo a sí misma que solo iba a la cocina por un vaso de agua, pero sus pies la llevaron a la sala comunitaria, donde el piano la esperaba en las sombras. La habitación estaba oscura, salvo por la luz de la luna que se filtraba a través de los altos ventanales. La hermana Margaret se acercó al piano lentamente, como si fuera un animal salvaje que pudiera salir desbocado si se movía demasiado rápido. Permaneció junto a él durante varios minutos, con la mano apoyada en la lisa madera de la tapa. Luego, casi sin decisión consciente, levantó la tapa. Las teclas brillaron pálidas a la luz de la luna.
marfil y ébano dispuestos en el patrón familiar que antaño le había resultado tan natural como respirar. Le temblaron las manos al levantarlas sobre el teclado. Por un instante, dudó. Era como cruzar una línea que había trazado hacía 47 años, como abrir una puerta que había cerrado deliberadamente. Pero el tirón era demasiado fuerte, suave, apenas. Respirando, la hermana Margaret dejó que sus dedos tocaran las teclas. Presionó el do central tan suavemente que apenas emitió un sonido. Luego re, luego mi, una escala simple que envió electricidad por todo su cuerpo. La memoria muscular seguía allí, dormida, pero no muerta. Sus dedos recordaron a dónde ir, cómo curvar, cómo encontrar las teclas sin mirar. Con valor, tocó un acorde sencillo, luego otro. El sonido llenó la silenciosa habitación como una oración sin darse cuenta del todo de lo que hacía. La hermana Margaret empezó a tocar una María. La melodía fluía de sus dedos como si no hubieran pasado 47 años, como si hubiera estado practicando a diario en lugar de amasar pan y cuidar el jardín. Las hermosas notas evocadoras llenaron el silencio del convento con una riqueza y profundidad que el viejo piano no había producido en décadas. Mientras tocaba, las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la hermana Margaret. Eran lágrimas de alegría y tristeza mezcladas. Lágrimas por la música que había abandonado y por la música que nunca la había abandonado. En ese momento, se dio cuenta de que solo había estado viviendo una parte de su vida, de que había un trocito de su alma. Había encerrado y olvidado a Dot. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, la hermana Margaret permaneció sentada completamente quieta, con las manos apoyadas en las teclas. El despertar fue completo. La música que había estado durmiendo dentro de la monja finalmente despertó del todo. A la mañana siguiente de su encuentro nocturno con el piano, la hermana Margaret se despertó sintiéndose como una persona completamente diferente. Por primera vez en décadas, había soñado con música. No con el suave zumbido que solía llenar su rutina diaria, sino con música real. Piezas complejas fluían por su mente con una claridad asombrosa. Aún podía oír el eco de una María de la noche anterior, y sus dedos hormigueaban al recordar haber tocado esas teclas de nuevo mientras repasaba su rutina matutina. La hermana Margaret intentó convencerse de que la noche anterior había sido un momento de debilidad. Un breve lapso en la vida disciplinada que había construido durante 47 años. Se dijo a sí misma que debía concentrarse en sus deberes, que debía devolver la música al rincón tranquilo de su corazón, donde pertenecía. Pero la sensación no desaparecía. Era como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación que había estado a oscuras durante décadas. Y ahora no podía dejar de ver todo bajo esta nueva luz. Mientras preparaba el desayuno, se encontró tarareando melodías más complejas de lo habitual. La hermana Catherine, que trabajaba junto a ella en la cocina, notó el cambio de inmediato. «Pareces diferente esta mañana», observó la hermana Catherine, posando mientras preparaba los platos para el desayuno comunitario. Más animada, de alguna manera. La hermana Margaret sintió que se le calentaban las mejillas. Simplemente agradecida por otro día para servir, respondió. Pero incluso ella podía oír que su voz transmitía una nueva energía. La mañana transcurrió con normalidad hasta que la Madre Superiora se acercó a ella después de las oraciones con un anuncio inesperado. «Hermana Margaret, tengo noticias del pueblo que podrían interesarle. El centro comunitario organiza su muestra anual de talentos el mes que viene. Siempre es un evento maravilloso para unir a toda la zona». El corazón de la hermana Margaret dio un vuelco, aunque no estaba segura de por qué. Las muestras de talentos nunca habían. Particularmente. Le interesó antes. La Madre Superiora continuó. Buscan voluntarios para ayudar a servir refrigerios y organizar el área tras bambalinas. Pensé que les gustaría contribuir a un evento comunitario tan positivo. Por supuesto, Madre Superiora, respondió automáticamente la hermana Margaret. Estaré encantada de ayudar en lo que pueda.
Pero mientras la Madre Superiora se alejaba, la hermana Margaret se dio cuenta de que eso no era lo que le decía el corazón. Algo más profundo se agitaba, algo que no tenía nada que ver con servir refrigerios ni organizar el área tras bambalinas. La palabra talento seguía resonando en su mente, trayendo consigo un torrente de recuerdos de su juventud, cuando había actuado en eventos comunitarios como este. Durante los días siguientes, la hermana Margaret se encontró pensando constantemente en la muestra de talentos. Intentó concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente seguía divagando hacia posibilidades que sabía que no debía considerar. ¿Cómo se sentiría volver a sentarse al piano frente a un público? ¿Podrían sus dedos aún interpretar piezas complejas después de tantos años? ¿Recordaría siquiera suficiente música para interpretar? Las preguntas la atormentaban. La atormentaba durante el día y la mantenía despierta por la noche. Se encontraba inventando excusas para pasar por delante del salón comunitario donde estaba el piano, siempre cerrado, siempre esperando. Cada vez que pasaba, la atracción se hacía más fuerte. El jueves por la mañana, mientras tendía la ropa en el jardín, la hermana Margaret escuchó a dos de las hermanas menores hablar sobre la muestra de talentos. Escuché que habrá canto, baile e incluso lectura de poesía. La hermana Ann decía mientras colgaba una sábana en el tendedero, toda la comunidad participa. Familia viene de 3 pueblos más allá. Suena maravilloso, respondió la hermana Clare. Ojalá tuviera algún talento para compartir. Debe ser increíble tener un don que puede alegrar a tanta gente, hermana. Las manos de Margaret se detuvieron sobre el paño húmedo que sostenía. Un don que puede alegrar a tanta gente. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Había pasado toda su vida adulta buscando maneras de servir a los demás, de brindar consuelo y ayuda a quienes lo necesitaban. Pero nunca había considerado que su música también pudiera ser una forma de servicio. Esa tarde, mientras las demás hermanas descansaban, la hermana Margaret se encontró de pie frente a la oficina de la Madre Superiora. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que se oía a través de la pesada puerta de madera. Había ensayado esta conversación una docena de veces en su cabeza, pero ahora que había llegado el momento, todas sus palabras cuidadosamente planeadas parecieron desvanecerse. Llamó suavemente. «Pase». La voz familiar de la Madre Superiora, la dotister Margaret, entró en la oficina. Tenía las manos tan apretadas delante que tenía los nudillos blancos. La Madre Superiora levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Sus ojos amables pero serios captaron el evidente nerviosismo de la hermana Margaret. «¿Qué puedo hacer por usted, hermana Margaret?» Parece preocupada. La hermana Margaret respiró hondo, tratando de encontrar el coraje que no estaba segura de poseer. «Madre Superiora, quería hablarle sobre la muestra de talentos en el centro comunitario». «Ah, sí. ¿Ya decidió en qué áreas le gustaría ser voluntaria? Seguro que les vendría bien ayuda en la cocina». De hecho, la hermana Margaret la interrumpió y se disculpó inmediatamente por su atrevimiento. «Lo siento, Madre Superiora. Lo que quería decir es que me preguntaba si tal vez podría participar en la muestra». La Madre Superiora arqueó las cejas sorprendida. En todos los años que conocía a la hermana Margaret, nunca la había visto buscar atención ni reconocimiento. «Participa. ¿Cómo, hermana Margaret? Tiene usted un talento que yo desconozco». Este era el momento que la hermana Margaret había estado temiendo y esperando a partes iguales. Respirando hondo de nuevo, dijo: «Sé tocar el piano, Madre Superiora. Tocaba de joven, antes de entrar en el convento. Pensé que quizás podría tocar un par de himnos, algo que pudiera consolar a las familias que asisten». El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. La Madre Superiora dejó la pluma y estudió atentamente el rostro de la hermana Margaret. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «Hermana Margaret, no tenía ni idea de que tuviera formación musical. Es una gran sorpresa después de todos estos años». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado.
Pero me preocupa esta petición. Aquí hemos vivido una vida de humildad y servicio. Actuar en público, especialmente a su edad y después de tantos años alejada de la música, parece de alguna manera inapropiado. La hermana Margaret sintió que se le encogía el corazón, pero insistió. Entiendo sus preocupaciones, Madre Superiora, pero pensé que quizás compartir música podría ser otra forma de servicio. La vitrina es para caridad, para ayudar al refugio de personas sin hogar. Tal vez mi música podría ayudar a recaudar más fondos, a atraer a más gente. Juntos por una buena causa. La expresión de la Madre Superiora era suave. Se tensó un poco, pero su determinación se mantuvo firme. Hermana Margaret, veo que esto significa algo para usted y aprecio su deseo de ayudar, pero debemos considerar que es apropiado para alguien en nuestra situación. Tiene 73 años y no ha tocado el piano en décadas. ¿Y si comete errores? ¿Y si se avergüenza a sí misma o, peor aún, al convento? Cada palabra era como un pequeño puñal en el corazón de la hermana Margaret, pero sabía que la Madre Superiora hablaba con cariño y preocupación, no con crueldad. Además, la Madre Superiora continuó: tenemos responsabilidades aquí que deben ser lo primero. Sus deberes en la cocina, su trabajo con las hermanas menores, su compromiso con nuestras oraciones diarias y la vida comunitaria, estos son su llamado ahora. No podemos permitir que el orgullo ni la nostalgia nos distraigan del camino que hemos elegido. La hermana Margaret asintió, comprendiendo la sabiduría de las palabras de la Madre Superiora, incluso cuando aplastaron la esperanza que había estado creciendo en su corazón. Tiene razón, por supuesto. Me disculpo por sugerir tal cosa. No sé qué me pasó. No hay nada de qué disculparse, dijo la Madre Superiora amablemente. Es natural recordar nuestras vidas pasadas a veces, especialmente a medida que envejecemos. Pero debemos recordar que dejamos esas vidas atrás por una razón. Nuestro llamado está aquí para servir a Dios y a las demás. Al salir de la oficina, la hermana Margaret se sintió desanimada y confundida. Había esperado el rechazo, pero en realidad, escucharlo en voz alta lo hizo real de una manera que dolió más de lo que había anticipado. Caminó lentamente de regreso a la cocina, donde comenzó a preparar verduras para la cena con precisión mecánica. Pero incluso aceptando la decisión de la Madre Superiora, no podía quitarse de encima la sensación de que algo importante había despertado en su interior. La música que había estado dormida durante 47 años estaba ahora completamente despierta, y parecía imposible volver a ponerla a dormir. Esa noche, durante el recreo comunitario, la hermana Margaret se sentó con sus compañeras en la sala comunitaria, intentando concentrarse en las conversaciones tranquilas y las actividades sencillas que solían brindarle paz. Pero sus ojos seguían desviándose hacia el piano en la esquina, y sus dedos se movían inconscientemente en su regazo. La hermana Catherine notó su distracción. «Está todo bien, hermana Margaret. Pareces muy lejos esta noche». Solo pensaba en el concurso de talentos, respondió la hermana Margaret con sinceridad. Parece que será un evento maravilloso para la comunidad. Ah, sí, asintió la hermana Ruth, una hermana mayor que llevaba en el convento incluso más tiempo que la hermana Margaret. Recuerdo ir a eventos así de niña. Siempre había alguien que tocaba el piano de maravilla. La música tiene un gran poder para unir a la gente. ¿Verdad? La hermana Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, susurró. De verdad que sí. A medida que avanzaba la noche y las hermanas se dirigían a sus habitaciones para la oración privada antes de dormir, la hermana Margaret se quedó en la sala comunitaria. Las noches se convirtieron en su santuario secreto. 3 días después del suave pero firme rechazo de la superiora, se encontró incapaz de dormir. La música que había despertado en su interior se negaba a silenciarse, sonando constantemente en su mente, como una radio que no se podía apagar. Melodías en las que no había pensado durante décadas aparecían de repente en su conciencia, con cada nota, cada armonía, cada toque delicado que las infundía vida. Dot,
Al principio, intentó resistirse. Se tumbaba en su estrecha cama, mirando al techo, obligándose a recitar oraciones o a planificar las comidas del día siguiente. Pero la música era más fuerte que su fuerza de voluntad. Finalmente, en esa tercera noche sin dormir, cedió a lo que parecía una fuerza imparable. La hermana Margaret se levantó de la cama a las 3 de la mañana, cuando el convento dormía profundamente. Se movía por los oscuros pasillos como un fantasma, sus pies descalzos en silencio sobre el frío suelo de piedra. Conocía cada crujido de cada tabla del suelo, cada puerta que podía chirriar si se abría demasiado rápido. Después de 47 años en este edificio, podía navegar con los ojos vendados. La sala comunitaria estaba bañada por la plateada luz de la luna cuando entró. El piano esperaba en su rincón exactamente igual que desde su última visita prohibida. Pero esta vez, la hermana Margaret no lo dudó. Fue directa al banco, levantó la tapa con un silencio ensayado y puso las manos sobre las teclas. Punto. Empezó con algo sencillo, una escala básica que le ayudaría a recordar cómo debían moverse los dedos. El sonido era tan suave que apenas era un susurro, pero para la hermana Margaret, bien podría haber sido una orquesta completa. Cada nota le enviaba electricidad por todo el cuerpo, despertando músculos y recuerdos que habían estado dormidos durante décadas. Luego probó con un himno sencillo. ¡Qué grande eres! Tocándolo tan suavemente que alguien fuera de la habitación no lo habría oído. Pero la delicadeza de su toque no disminuyó la emoción que vertía en cada nota. Las lágrimas corrían por su rostro mientras tocaba. Lágrimas de alegría y tristeza se mezclaban de una forma que solo la música podía crear. Esa primera sesión secreta duró solo 15 minutos. La hermana Margaret estaba demasiado nerviosa, demasiado asustada de ser descubierta como para quedarse más tiempo. Pero al regresar sigilosamente a su habitación, se sintió más viva que en años. La música había despertado algo en su alma que había olvidado que existía. La noche siguiente, se quedó un poco más. Y la noche siguiente, más tiempo aún, en una semana, la hermana Margaret había establecido una rutina que la hacía emocionante y aterradora a la vez. Cada noche, después de que el convento se sumiera en un sueño profundo, hacía su silencioso viaje a la sala comunitaria. Empezó a recordar piezas que creía haber olvidado por completo. Sus dedos, aunque más viejos y rígidos que antes, poco a poco fueron recuperando flexibilidad y fuerza. Empezó con piezas sencillas, himnos y canciones populares que no requerían demasiada habilidad técnica. Pero a medida que su confianza crecía, también lo hacía su ambición. Una noche intentó tocar el Minute Waltz de Chopin, tocándolo tan despacio y con tanto cuidado que le llevó casi 5 minutos en lugar de 1. La melodía fluía de sus dedos como el agua, cada nota perfectamente colocada, a pesar de las décadas que habían pasado desde la última vez. Otra noche abordó el preludio en do mayor de Bach, una pieza que había aprendido de adolescente. La precisión matemática de la composición de Bach pareció despertar algo en su memoria muscular, y pronto estaba tocando con una fluidez que la asombró. Era como si sus manos recordaran no solo las notas, sino la esencia misma de cómo debía sonar cada compositor. La noche más mágica llegó 2 semanas después de su rutina de práctica secreta. La hermana Margaret había estado trabajando en Claire de Lune de Debussy, una de las piezas más hermosas jamás escritas para piano. La suave y fluida melodía parecía perfecta para su estilo de interpretación cuidadoso y tranquilo. Mientras tocaba las evocadoras notas iniciales, se perdió por completo en la música durante esos pocos minutos. No era una monja de 73 años en un convento. Tenía todas las edades que había tenido cuando la música formaba parte de su vida. Tenía 16 años, tocaba para la congregación de su iglesia y sentía su asombro ante su talento. Tenía 18 años, soñaba con conservatorios y salas de conciertos. Tenía 25, despidiéndose de la música para siempre en su última noche como mujer secular. La pieza alcanzó su clímax emocional,
y la hermana Margaret se encontró tocando con más volumen e intensidad de la que se había arriesgado antes. Las notas llenaron la sala comunitaria con su belleza etérea, y por un momento olvidó por completo dónde estaba. Fue solo cuando llegó a las últimas notas de la pieza que la realidad la golpeó. Había estado tocando demasiado alto. Demasiado alto. Dot. Las manos de la hermana Margaret se congelaron sobre las teclas, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se oía en todo el edificio. Escuchó atentamente cualquier sonido de movimiento, cualquier indicio de que hubiera despertado a alguien. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Finalmente, convencida de que había escapado, la hermana Margaret cerró la tapa del piano y se apresuró a regresar a su habitación. Pero el miedo a ser descubierta había sido reemplazado por algo aún más fuerte. La absoluta certeza de que no podía parar. La música había recuperado su lugar en su vida, y ninguna culpa ni miedo la obligaría a renunciar a ella. Sus sesiones secretas se hicieron más largas y atrevidas. Empezó a practicar piezas que requerían una auténtica destreza técnica. Las evocadoras melodías de Rachmaninoff, la precisa elegancia de Mozart, incluso algunas de las piezas más sencillas que antes habían sido sus favoritas. Sus dedos, aunque ya no eran jóvenes, demostraron una notable adaptabilidad. La memoria muscular seguía ahí, esperando a ser despertada. Pero a mayor habilidad, mayor volumen. A la hermana Margaret le resultaba casi imposible tocar piezas emotivas en voz baja. La música exigía expresión, exigía toda la gama de dinámicas que la hacían significativa. Empezó a correr mayores riesgos, a tocar con más intensidad, a perderse en la belleza del sonido. Durante el día, intentaba actuar con normalidad, pero las demás hermanas empezaron a notar cambios en su comportamiento. La hermana Catherine comentó lo enérgica que parecía a pesar de las ojeras. La hermana Ruth mencionó que había estado tarareando melodías más complejas de lo habitual mientras trabajaba. Incluso la Madre Superiora la miró con curiosidad, como si intentara resolver un rompecabezas que no lograba identificar. Últimamente parece diferente, hermana Margaret, dijo la Madre Superiora una tarde mientras trabajaban juntas en el jardín. Más inquieta, quizás. El corazón de la hermana Margaret dio un vuelco, pero logró mantener la voz firme. Simplemente se sentía agradecida por todas las bendiciones de Dios, Madre Superiora. A veces, la gratitud hace que uno se sienta más vivo. No era del todo mentira. Estaba agradecida. Agradecida por redescubrir una parte de sí misma que creía se había perdido para siempre. Pero también vivía con el estrés constante de mantener su secreto, y empezaba a notarse. El peligroso juego continuó durante 3 semanas. La interpretación de la hermana Margaret mejoró drásticamente. Su repertorio se expandió y su alegría por la música se hizo más fuerte cada noche. Empezó a fantasear con volver a actuar, imaginándose en ese espectáculo de talentos, compartiendo su talento con un público que la comprendería y apreciaría. Pero también sabía que caminaba por la cuerda floja. Cada noche corría el riesgo de ser descubierta, y veía que su comportamiento diurno se volvía cada vez más difícil de explicar. Las otras hermanas empezaban a hacer más preguntas, y las miradas preocupadas de la Madre Superiora se hacían más frecuentes. El secreto se estaba volviendo demasiado grande para contenerlo, y la hermana Margaret se encontraba atrapada entre 2 decisiones imposibles: abandonar la música, que se había vuelto tan necesaria para ella como respirar, o encontrar una manera de continuar que no expusiera sus actividades prohibidas. Mientras yacía en la cama cada mañana después de sus prácticas secretas, exhausta pero eufórica, la hermana Margaret sabía que algo tendría que cambiar pronto. No podía mantener esta doble vida indefinidamente. La música en su interior se había vuelto demasiado fuerte, demasiado exigente como para ser contenida por momentos robados en la oscuridad. Pero también sabía que prefería afrontar las consecuencias que vinieran antes que renunciar a su música de nuevo. Por primera vez en 47 años, se sentía completamente viva,
completamente ella misma. Sucediera lo que sucediera después, estaba lista para afrontarlo en lugar de volver a la vida silenciosa que había estado viviendo. El despertar era completo, y no podía volver a dormir. La mañana que lo cambiaría todo para siempre comenzó con la hermana Margaret sintiéndose más segura de la que se había sentido en semanas. Sus prácticas secretas habían ido tan bien que empezaba a pensar que tal vez nunca la atraparían. Había memorizado la hora exacta de la guardia nocturna, sabía que pisos crujían y que puertas hacían ruido, y había perfeccionado el arte de tocar maravillosamente manteniendo el volumen lo suficientemente bajo para evitar ser descubierta. Esa mañana de miércoles en particular, la hermana Margaret había pasado casi 2 horas al piano trabajando en lo que podría haber sido su pieza más ambiciosa. Sin embargo, el concierto para piano de Rachmaninoff también lo sabía. Era una pieza increíblemente compleja, llena de emociones intensas y desafíos técnicos que pondría a prueba incluso a un pianista profesional. Pero algo en la evocadora melodía le llegó al alma de una manera que hizo que la dificultad fuera irrelevante. Había estado tan absorta en la música, tan perdida en los intrincados pasajes y las melodías imponentes, que se quedó más tiempo de lo habitual. El cielo fuera de las ventanas de la sala comunitaria ya mostraba los primeros indicios del amanecer cuando finalmente cerró la tapa del piano y se preparó para regresar a su habitación. La hermana Margaret estaba exhausta pero eufórica mientras se deslizaba por los pasillos. Sus dedos aún hormigueaban por las complejas progresiones de acordes, y su corazón rebosaba la satisfacción que proviene de dominar algo verdaderamente desafiante. Estaba tan absorta en la música que no se dio cuenta de que no estaba sola hasta que fue demasiado tarde. Hermana Margaret. La suave voz cortó el silencio de la madrugada como un cuchillo. La hermana Margaret se quedó paralizada en medio del pasillo. Su corazón se paró por completo durante lo que parecieron varios segundos antes de empezar a latir tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. La hermana Agnès estaba de pie en la puerta de la sala comunitaria, con su joven rostro lleno de confusión y algo que parecía asombro. Con solo 28 años, la hermana Agnès era una de las integrantes más nuevas de la comunidad, habiendo hecho sus votos perpetuos apenas 3 años antes. Era conocida por madrugar, a menudo antes del timbre de la mañana para dedicar más tiempo a la oración. Hermana Agnès, logró susurrar la hermana Margaret, con una voz apenas audible. ¿Qué hace despierta tan temprano? No pude dormir, respondió la hermana Agnès, entrando de lleno en el pasillo. Vine a la sala comunitaria a rezar y escuché a la hermana Margaret. Era usted tocando el piano. No tenía sentido mentir. La hermana Agnès había oído con suficiente claridad como para saber exactamente qué estaba sucediendo. La hermana Margaret sintió que toda su energía se agotaba mientras las semanas de alegría secreta se desmoronaban a su alrededor. Sí, dijo simplemente, con la voz llena de derrota. Era yo. La hermana Agnès se acercó, su expresión pasando de la confusión al asombro. Hermana Margaret, no tenía ni idea de que pudiera tocar así. Era la música más hermosa que he escuchado en mi vida. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 1 semanas, admitió la hermana Margaret, incapaz de mirar a la joven a los ojos. Sé que no debería haberlo hecho. Sé que estaba mal. Mal, repitió la hermana Agnès genuinamente perpleja. Hermana Margaret, lo que estabas tocando era absolutamente increíble. Yo nunca había oído nada tan conmovedor, tan casi sagrado. ¿Cómo es eso de malo? La hermana Margaret levantó la vista, sorprendida por la respuesta. Había esperado una condena inmediata, tal vez incluso rabia por haber sido engañada. En cambio, la hermana Agnès pareció genuinamente curiosa e incluso impresionada porque me habían dicho que no lo hiciera. La hermana Margaret explicó, la Madre Superiora dejó claro que interpretar música no era apropiado para alguien en mi posición, y he estado andando a escondidas, mintiendo por omisión, traicionando la confianza de nuestra comunidad. La hermana Agnès guardó silencio un largo rato, claramente luchando con lo que había descubierto. ¿Qué hará ahora?, preguntó finalmente.
Supongo que tendré que parar, dijo la hermana Margaret, aunque incluso pronunciar las palabras le hizo sentir que se le partía el corazón. Partirlo por la mitad, y tendré que contarle a la Madre Superiora lo que he estado haciendo. ¿Pero por qué?, preguntó la hermana Agnès, subiendo ligeramente la voz antes de reprimirse y volver a bajarla. Hermana Margaret, si hubiera podido oír lo que yo oí. La forma en que tocaste esa pieza fue como escuchar a los ángeles. ¿Cómo puede algo tan hermoso estar mal? La hermana Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La bondad en la voz de la hermana Andes era casi más difícil de soportar que la ira, porque hice un compromiso al llegar a esta vida. Abandoné mis viejas costumbres, mis antiguas ocupaciones. La música era parte del mundo que dejé atrás. Pero tú no la dejaste atrás, ¿verdad? La hermana Agnès observó con dulzura. Sigue siendo parte de ti. He notado cómo tarareas mientras trabajas. Cómo se te ilumina el rostro durante las partes musicales de nuestros servicios. La música no es algo separado de tu fe, hermana Margaret. Parece que forma parte de cómo la expresas. Antes de que la hermana Margaret pudiera responder, ambas oyeron el eco de pasos desde otra parte del edificio. La campana de la mañana sonaría pronto, y otras hermanas se estarían despertando. Su conversación privada estaba a punto de volverse mucho más complicada. Deberíamos hablar más de esto más tarde, susurró la hermana Agnès con urgencia. Pero hermana Margaret, por favor, no se apresure. Lo que tiene es un don, y no creo que dones como ese deban ser enterrados. Durante la rutina matutina, las oraciones, el desayuno, las tareas, la hermana Margaret se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Cada vez que miraba a la hermana Agnès, esperaba ver juicio o decepción, pero en cambio solo veía compasión y algo que parecía determinación. Era confuso y reconfortante a la vez, pero la amable respuesta de la hermana Agnès resultó ser la excepción, no la regla. Al anochecer, la noticia se había extendido por la pequeña comunidad. La hermana Margaret nunca supo exactamente cómo sucedió, si la hermana Agnès se lo había contado a alguien en confianza o si otras hermanas habían notado la inusual conversación matutina y habían averiguado el misterio. Pero a la hora de cenar, sentía el peso de las miradas de desaprobación y las conversaciones en voz baja después de las oraciones vespertinas. La Madre Superiora se acercó con una expresión a la vez triste y severa. Hermana Margaret, creo que necesitamos hablar. Por favor, venga a mi oficina. El camino a la oficina de la Madre Superiora se sintió como el viaje más largo de la vida de la hermana Margaret. Con cada paso, sentía como se le escapaba el peso de 47 años de confianza y respeto. Se había forjado una reputación como una de las hermanas más confiables, humildes y dedicadas de la comunidad. Ahora, todo eso parecía desmoronarse porque no podía resistirse a la llamada de la música. Siéntese, hermana Margaret, dijo la Madre Superiora una vez que estuvieron a puerta cerrada. Su voz era tranquila, pero la hermana Margaret podía percibir la decepción subyacente. He estado escuchando algunos informes muy inquietantes sobre su comportamiento reciente. La hermana Margaret asintió con tristeza. Puedo explicarlo. ¿Puede usted? La Madre Superiora la interrumpió con suavidad pero firmeza. Porque lo que oigo es que has estado desobedeciendo deliberadamente una instrucción directa, merodeando por el convento de noche y engañando a tus hermanas sobre tus actividades. ¿Es cierto? Sí, susurró la hermana Margaret. Es verdad, suspiró profundamente la Madre Superiora, aparentando de repente mucho más de sus 65 años. Hermana Margaret, no solo estoy decepcionada por tus acciones. Me duele que sintieras que no podías confiar en mí respecto a lo que te impulsaba a este comportamiento. Nos conocemos desde hace décadas. Si tenías dificultades con algo, ¿por qué no acudiste a mí? Lo intenté, dijo la hermana Margaret, con la voz un poco más fuerte. Cuando pregunté sobre la muestra de talentos, intentaba encontrar una manera de honrar esta parte de mí sin dejar de cumplir con mis compromisos aquí. Pero cuando dijiste que no,
debería haber aceptado esa decisión. Sí, deberías haberlo hecho. La Madre Superiora asintió. En cambio, elegiste el engaño. Elegiste poner tus propios deseos por encima del bien de nuestra comunidad y los votos que hiciste. Las palabras golpearon a la hermana Margaret como golpes físicos, en parte porque eran ciertas y en parte porque no era toda la verdad. Sí, había sido engañosa. Sí, había desobedecido. Pero llamar a su música simplemente un deseo me parecía un malentendido fundamental de lo que le estaba sucediendo. Entiendo tu decepción, dijo la hermana Margaret con cuidado. Y acepto toda la responsabilidad de mis actos. Pero necesito que entiendas que no se trataba de orgullo ni egoísmo. La música no es solo algo que quiero hacer. Es algo que soy. Ha estado durmiendo dentro de mí durante 47 años. Y cuando despertó, no pude hacer que volviera a dormirse. La expresión de la Madre Superiora se suavizó un poco, pero su determinación se mantuvo firme. Hermana Margaret, te creo cuando dices que esto significa algo importante para ti. Pero todos tenemos partes de nuestras vidas anteriores que nos llaman a veces. La fuerza de nuestra vocación se mide por nuestra capacidad de resistir esas llamadas cuando entran en conflicto con nuestros compromisos. ¿Y si no tienen por qué entrar en conflicto?, preguntó la hermana Margaret, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. ¿Y si hubiera una manera de que la música formara parte de mi servicio en lugar de estar separada de él? No la hay, dijo la Madre Superiora con firmeza. No de la forma en que piensas, hermana Margaret. Con efecto inmediato, tienes prohibido tocar ese piano. Lo cerraré con llave, y la hermana Catherine tendrá la llave. También dedicarás una hora extra cada día a la oración y la reflexión para ayudarte a reenfocarte en tus deberes espirituales. La hermana Margaret sintió que algo se rompía en su pecho. La firmeza en la voz de la Madre Superiora no dejaba lugar a discusión ni negociación. Entiendo, dijo en voz baja. Además, continuó la Madre Superiora, los días posteriores al castigo de la hermana Margaret se sintieron como los más largos de sus 73 años. El piano en la sala comunitaria ahora tenía una pesada cerradura de latón asegurando su tapa, un recordatorio constante de su desgracia. Cada vez que pasaba junto a él, durante sus tareas diarias, sentía un dolor físico en el pecho, como si alguien le hubiera atado una cuerda alrededor del corazón y la estuviera apretando lentamente. Las demás hermanas también la trataban de forma diferente. Algunas evitaban el contacto visual por completo, claramente incómodas con lo que consideraban una traición a sus valores compartidos. Otras la miraban con simpatía, pero mantenían las distancias, quizá temerosas de que su relación con ella les acarreara un escrutinio similar. Desde la Madre Superiora, la camaradería que había disfrutado durante décadas parecía haberse evaporado de la noche a la mañana. La hermana Margaret se entregó a su trabajo con una intensidad desesperada, intentando demostrar su renovada dedicación a la vida conventual. Llegaba a la cocina más temprano que nunca, fregaba los suelos hasta dejarlos relucientes y dedicaba su hora extra de oración con auténtico fervor. Pero incluso mientras realizaba estos actos de penitencia, la música seguía sonando en su cabeza, atormentándola con recuerdos de aquellas hermosas sesiones secretas, la única persona que parecía inalterada en su trato con las hermanas. Margaret era la hermana Agnes. En todo caso, la joven monja parecía más atenta que antes, a menudo trabajando junto a ella en la cocina o el jardín, y entablando una conversación amable. Pero fue durante estas conversaciones que la hermana Margaret empezó a notar algo curioso. La hermana Agnes seguía sacando a relucir temas relacionados con la música y el llamado. Estaba pensando en nuestras oraciones matutinas de hoy, dijo la hermana Agnes una tarde mientras deservaban juntas el huerto. La forma en que la voz de la hermana Ruth transmite esa armonía de alto y sé tú mi visión. Es tan hermoso como cada voz aportaba algo único para hacer que toda la canción fuera más poderosa. La hermana Margaret asintió distraídamente, sin saber a dónde se dirigía la conversación. Me hizo reflexionar, continuó la hermana Agnes, sobre todas las diferentes maneras en que las personas pueden servir a Dios.
Es decir, servimos cocinando, limpiando y orando, pero sin duda los músicos, artistas y escritores también sirven, ¿no es así? Usando sus dones para traer belleza al mundo. Estas no eran observaciones casuales. La hermana Margaret se dio cuenta de que la hermana Agnès intentaba deliberadamente que pensara en la música y el llamado de una manera nueva. Pero no entendió por qué hasta varios días después, cuando la hermana Agnès se acercó a ella con una petición inusual. «Hermana Margaret», dijo en voz baja mientras terminaban de limpiar después de cenar, «¿podrías enseñarme música?» La hermana Margaret levantó la vista sorprendida. Tenía un plato húmedo todavía en las manos. «¿Qué quieres decir? O sea, ¿podrías explicarme cómo funciona la música? Te oí tocar esa noche y era tan complejo, tan hermoso. Quiero entender cómo alguien crea algo así». La hermana Margaret miró a su alrededor nerviosamente, asegurándose de que nadie más pudiera oír su conversación. «Hermana Agnès, no creo que sea buena idea. La Madre Superiora dejó muy claro que ya no debo involucrarme con la música». «Pero no estás tocando», señaló la hermana Agnès. «Solo estarías explicando. Seguramente no hay nada malo en la educación». A pesar de sus reservas, la hermana Margaret se vio atraída por la conversación. John, durante semanas, había cargado con todo este conocimiento y pasión musical sin ningún lugar donde expresarlos. Tener a alguien genuinamente interesado en aprender era como encontrar agua en un desierto. «Bueno», dijo vacilante, «la música se construye a partir de las relaciones entre notas. Cuando escuchas una melodía, lo que realmente estás oyendo es una serie de relaciones matemáticas que crean respuestas emocionales». Durante los siguientes 20 minutos, mientras terminaban de fregar, la hermana Margaret se encontró explicando conceptos como la armonía, el ritmo y la estructura musical. La hermana Agnès escuchaba con la intensidad de quien estudia para un examen importante, haciendo preguntas reflexivas y estableciendo conexiones que demostraban que realmente comprendía. «Es fascinante», dijo la hermana Agnès cuando la hermana Margaret finalmente dejó de hablar. «Con razón tu forma de tocar era tan conmovedora. No solo pulsabas teclas al azar. Hablabas un idioma que la mayoría de nosotros no entendemos». La hermana Margaret sintió un calor que le recorría el pecho, algo que no tenía nada que ver con el agua caliente de fregar. Por primera vez desde que comenzó su castigo, se sintió valorada por quien realmente era, en lugar de simplemente tolerada a pesar de su transgresión. Durante los días siguientes, la hermana Agnès siguió buscando estas conversaciones. Preguntaba sobre diferentes compositores, sobre las emociones detrás de varias piezas, sobre cómo la hermana Margaret había aprendido a tocar tan bien. Cada conversación se sentía como una pequeña rebelión, pero también como un salvavidas para el espíritu ahogado de la hermana Margaret. Fue durante una de estas conversaciones. Aproximadamente una semana después de que hubieran comenzado, la hermana Agnès hizo una confesión que lo cambió todo. «Hermana Margaret», dijo, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solas en el jardín. «Necesito decirte algo. Esa mañana, cuando te encontré al piano, no fue casualidad que me desperté temprano». La hermana Margaret hizo una pausa en su desierve, presentiendo que algo importante se avecinaba. Había estado escuchando música durante varias noches. La hermana Agnès continuó, una música hermosa y cautivadora. Resonaba por los pasillos. Al principio, pensé que estaba soñando, pero seguía ocurriendo. Así que esa mañana me levanté, específicamente para investigar. Quería saber de dónde venía esa música tan increíble. La hermana Margaret sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Pensé que estaba siendo muy cuidadosa con el volumen. Sí, le aseguró la hermana Agnès rápidamente. Cualquier otra persona habría asumido que era su imaginación o tal vez música de afuera. Pero tengo el sueño ligero, y algo en esas melodías era tan cautivador que tenía que saber de dónde provenían. La hermana Agnès hizo una pausa, pareciendo reunir valor para lo que quería decir a continuación. «Hermana Margaret,
Lo que escuché esa noche y lo que me ha explicado sobre la música desde entonces me ha hecho pensar mucho en los dones y el llamado. No creo que Dios dé talentos a las personas solo para que los entierren. Pero yo elegí enterrar los míos, dijo la hermana Margaret en voz baja. Cuando llegué a esta vida, tomé esa decisión voluntariamente. ¿De verdad elegiste enterrarla? La hermana Agnès la desafió con suavidad. ¿O elegiste usarla de otra manera? Porque escucharte tocar, oír la reverencia en tu voz al hablar de música, eso no suena a alguien que abandonó su don. Suena a alguien que lo ha estado cultivando en privado todos estos años. La hermana Margaret nunca lo había pensado así. Siempre había visto su conocimiento musical como un remanente de su vida anterior, algo que debía minimizarse e ignorarse. Pero la hermana Agnès sugería que podría ser algo completamente distinto, una parte continua de su camino espiritual, en lugar de una distracción. He estado pensando, dijo la hermana Agnès, bajando la voz hasta casi un susurro, en la muestra de talentos en el centro comunitario. La cabeza de la hermana Margaret se alarmó de repente. Hermana Agnès, no. La Madre Superiora fue muy clara al respecto. Escúchame, dijo la hermana Agnès con urgencia. ¿Y si hubiera una manera de compartir tu música sin desobedecer directamente a la Madre Superiora? ¿Y si alguien más te inscribiera en la muestra? Eso seguiría yendo en contra de sus deseos, protestó la hermana Margaret, aunque sentía que el corazón se le aceleraba ante la posibilidad. ¿Lo haría?, preguntó la hermana Agnès. Te prohibía dedicarte a la música como ambición personal. Pero ¿y si no se tratara de ambición personal? ¿Y si se tratara de servir a la comunidad, de usar tu don para ayudar a los demás? La hermana Margaret miró fijamente a la joven monja, asombrada tanto por su audacia como por su razonamiento. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? La hermana Agnès respiró hondo. Sugiero que llame al centro comunitario y te inscriba en la muestra de talentos, no como hermana Margaret, buscando la gloria personal, sino como representante del convento de Santa Catalina, compartiendo la música como una forma de ministerio. La idea era emocionante y aterradora a la vez. La hermana Margaret podía imaginarse a sí misma al piano, finalmente capaz de compartir su música con el público. De nuevo. Pero también podía imaginar la reacción de la Madre Superiora si se enteraba. Es demasiado arriesgado, dijo finalmente. Si la Madre Superiora descubriera lo que habíamos hecho, las consecuencias serían graves para ambas. Quizás, reconoció la hermana Agnès. Pero hermana Margaret, te he estado observando desde aquella noche. Te estás marchitando. La vida se te va apagando día a día. Cualquier castigo que la Madre Superiora pretendiera, seguramente no pretendía destruir tu espíritu por completo. La hermana Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No se había dado cuenta de lo evidente que se había vuelto su lucha interna. Además, continuó la hermana Agnès, hay algo más. El padre Michael, de la iglesia de San José del Centro, tiene un hermoso piano de cola. Es mayor y no le importa que los miembros de la comunidad lo usen para practicar, sobre todo si es por una buena causa. Podrías prepararte allí, lejos del convento, lejos de todos los sentimientos complicados de aquí. La oferta flotaba en el aire entre ellas como un puente que salva un abismo peligroso. La hermana Margaret sabía que cruzarlo significaría comprometerse con un curso de acción que podría cambiarlo todo. Pero quedarse de este lado significaba aceptar un futuro donde su yo más esencial permanecería encerrado para siempre. ¿Cuándo es la fecha límite para las inscripciones?, se oyó preguntar como si las palabras vinieran de otra persona. La hermana Agnès sonrió por primera vez en toda la conversación. El próximo viernes. Y la exhibición en sí es 2 semanas después. La hermana Margaret cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión oprimiéndola. Las 2 semanas entre la inscripción de la hermana Agnès para la exhibición de talentos y la presentación en sí transcurrieron en una confusión de preparativos secretos y creciente ansiedad. Cada tarde, mientras las demás hermanas descansaban o participaban en un tiempo de oración personal,
La hermana Agnès ayudaba a la hermana Margaret a escabullirse del convento con el pretexto de visitar a feligreses enfermos o hacer recados en el pueblo. Su destino siempre era la iglesia de San José, un hermoso edificio antiguo a unos 20 minutos a pie. El padre Michael, el anciano sacerdote que dirigía la parroquia, se alegró mucho de conocer la formación musical de la hermana Margaret y estuvo encantado de permitirle usar el magnífico piano de cola de su santuario para practicar. La primera vez, la hermana Margaret se sentó ante ese piano de cola. Casi lloró. Tras semanas de estar completamente separada de la música, y meses antes de tocar en el viejo piano vertical del convento, el sonido rico y pleno de un instrumento de concierto en buen estado le hizo sentir como volver a casa después de un largo viaje. Sus dedos parecían cobrar vida en las teclas sensibles y las melodías brotaban de ella con una facilidad que incluso la sorprendió. Pero elegir qué interpretar resultó ser más difícil de lo que esperaba. La hermana Margaret quería algo que mostrara sus habilidades, al mismo tiempo, honrara su fe y el propósito caritativo del evento. Consideró piezas clásicas que había amado en su juventud, himnos sagrados que la habían sostenido durante décadas de vida religiosa, e incluso cantó canciones espirituales contemporáneas que había escuchado en la radio. Finalmente, tras días de experimentación y oración, se decidió por un arreglo que se adaptaba perfectamente tanto a sus habilidades como a su mensaje. Interpretaba a Amazing Grace, pero no la versión sencilla que la mayoría conocía. En su lugar, interpretaba su propio y complejo arreglo, que comenzaba con la melodía familiar, pero que gradualmente evolucionó hasta incorporar elementos de compositores clásicos como Bach y Chopin, entrelazando lo sagrado con lo sofisticado de una manera que demostraba cómo la música podía ser a la vez devota y artísticamente ambiciosa. Los ensayos en San José se convirtieron en el momento culminante de los días de la hermana Margaret. Durante esas preciosas horas de cada tarde, podía ser completamente ella misma. No solo la humilde monja que cocinaba, limpiaba y rezaba, sino también la música capaz de hacer cantar un piano con emociones demasiado complejas para expresarlas con palabras. El padre Michael solía sentarse en los últimos bancos mientras ella practicaba, asentía con la cabeza en señal de agradecimiento, y ocasionalmente, le ofrecía amables sugerencias sobre la acústica o la interpretación. «¿Sabes?», le dijo después de una sesión de práctica particularmente conmovedora, «llevo más de 50 años ministrando a la gente y he aprendido que a veces los sermones más poderosos son los que no usan palabras. Lo que haces con esa música, hermana Margaret, eso es predicación, eso es ministerio». Sus palabras le dieron la confianza de que lo que hacía era correcto, incluso cuando la duda seguía acosándola en los momentos de tranquilidad entre las prácticas. La hermana Agnès demostró ser una aliada invaluable durante todo el periodo de preparación. No solo ayudó a facilitar las fugas de la hermana Margaret del convento, sino que también sirvió como caja de resonancia para sus ansiedades y temores. La joven monja tenía una notable capacidad para escuchar sin juzgar y ofrecer ánimo sin minimizar los riesgos reales que corrían. «Tomando. ¿Y si olvido la música en medio de la función?», preguntó la hermana Margaret una noche mientras regresaban de San José. «Entonces la recordarás de nuevo», respondió la hermana Agnès con calma. «Una música como la tuya no desaparece así como así. Es demasiado parte de ti. ¿Y si la gente piensa que estoy presumiendo? ¿Y si ven a una monja anciana intentando revivir sus días de gloria? De alguien que intenta servir a Dios, entonces se equivocan», dijo la hermana Agnès con firmeza. «Cualquiera que te escuche tocar sabrá de inmediato que lo que haces proviene de un lugar de culto, no de vanidad». A medida que se acercaba el día de la actuación, el nerviosismo de la hermana Margaret alcanzó niveles casi insoportables. Apenas había dormido en 3 noches y su apetito casi había desaparecido por completo. El peso de lo que estaba a punto de hacer. Actuar en público por primera vez en 47 años, desafiando potencialmente las órdenes directas de la Madre Superiora, arriesgando todo lo que había construido en el convento, era casi abrumador. La noche anterior a la función, la hermana Agnès fue a su habitación después de las oraciones de la tarde. «Tengo algo para ti», dijo en voz baja.
Sacando un pequeño paquete envuelto de debajo de su hábito, la hermana Margaret lo abrió con cuidado y encontró un delicado broche de plata con forma de nota musical, claramente hecho a mano por alguien con recursos limitados pero con un amor ilimitado. Lo hice en el taller de manualidades durante mi tiempo libre, explicó la hermana Agnès. Pensé que podrías usarlo mañana por la noche. Como recordatorio de que la música y la fe no son opuestas, son compañeras. La hermana Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mientras prendía el pequeño símbolo en el interior de su hábito, donde estaría oculto a la vista, pero cerca de su corazón, el día de la función amaneció gris y lluvioso, en perfecta armonía con el estado de ánimo de la hermana Margaret. Cumplía con sus tareas matutinas como una sonámbula, sin apenas hablar con nadie y sobresaltándose con cada sonido. Varias veces consideró retirarse por completo, diciéndole a la hermana Agnès que debían cancelarlo todo. Pero entonces llegó la noche y llegó el momento. La hermana Agnès había dispuesto que salieran del convento durante la cena, cuando la confusión del servicio de comidas ayudaría a disimular su ausencia. La hermana Margaret sintió que caminaba hacia su ejecución mientras se dirigían a través de la oscuridad del atardecer hacia él. Centro comunitario. Dot. El edificio ya bullía de actividad cuando llegaron. Las familias entraban en tropel por la entrada principal. Los niños corrían delante de sus padres con entusiasmo. Las parejas mayores se movían más lentamente, pero con evidente anticipación por el entretenimiento de la noche. La hermana Margaret podía oír risas y conversaciones que se desbordaban cada vez. Las puertas se abrieron, y el sonido le hizo encoger el estómago de terror. Tal vez esto fue un error, le susurró a la hermana Agnès mientras se acercaban a la entrada del artista. Tal vez deberíamos regresar. Hermana Margaret, dijo la hermana Agnès, deteniéndose y volviéndose para mirarla directamente. Mírame. La hermana Margaret alzó la vista a regañadientes. Has pasado 47 años sirviendo a Dios a través de un trabajo humilde y silencioso. Esta noche tienes la oportunidad de servirle a través del don que te dio antes de que siquiera pusieras un pie en un convento. Ambos tipos de servicio importan. Ambos tipos. Honrarlo. Tomar una tras respirar hondo. La hermana Margaret asintió y siguió a la hermana Agnès por la puerta del escenario. Entre bastidores, había un caos de artistas preparándose para sus actos. Niños con trajes de baile corrían de un lado a otro mientras sus madres intentaban maquillarlos y peinarlos. Un hombre con sombrero de vaquero afinaba su guitarra en un rincón, mientras que una mujer con un vestido vaporoso practicaba escalas cerca. La hermana Margaret se sintió completamente fuera de lugar con su sencillo hábito gris entre tantos trajes coloridos y tanta energía nerviosa cuando la llamaron. Las piernas de la hermana Margaret casi se negaron a llevarla al escenario. La hermana Agnès le apretó la mano rápidamente y susurró, «Recuerda que esto es adoración. Esto es amor hecho audible». Las luces del escenario eran más brillantes de lo que la hermana Margaret esperaba, y por un momento no pudo ver al público más allá del resplandor. Caminó lentamente hacia el hermoso piano de media cola que se encontraba en el centro del escenario. Su superficie pulida reflejaba las luces del techo como el agua quieta. A medida que sus ojos se acostumbraban, comenzó a distinguir rostros entre la multitud. El centro comunitario estaba abarrotado. Fácilmente 300 personas llenaban cada asiento y se alineaban en las paredes. Vio familias con niños pequeños, adolescentes que claramente habían sido arrastrados allí por sus padres, parejas de ancianos tomados de la mano y personas de todas las edades entre ellos. Algunos parecían curiosos, otros educados pero escépticos. Algunos parecían preguntarse qué hacía una monja anciana en un escenario de exhibición de talentos. La hermana Margaret se sentó en el banco del piano y ajustó su posición, sus manos encontrando sus lugares habituales sobre las teclas. El público guardó silencio, esperando ver qué haría esta artista inesperada. Cerró los ojos por un momento y rezó en silencio, no por el éxito ni por una aplausos,
pero por la capacidad de compartir el amor y la adoración que habían estado creciendo en su corazón durante semanas. Cuando abrió los ojos y comenzó a tocar, todo lo demás desapareció. Las notas iniciales de Amazing Grace eran sencillas y familiares, tal como la mayoría del público esperaba oírlas. Pero a medida que la hermana Margaret continuaba, el arreglo comenzó a evolucionar. Su mano izquierda añadió líneas de base que le dieron a la melodía una nueva profundidad, mientras que su mano derecha comenzó a tejer armonías que hicieron que las melodías familiares parecieran antiguas y completamente nuevas. Para cuando llegó a la segunda estrofa, la música se había convertido en algo extraordinario. Tocaba con la destreza técnica de una pianista clásica de formación, pero con la profundidad emocional de alguien que había vivido cada palabra del himno. Las notas se elevaban y susurraban, tronaban y acariciaban, llevando al público en un viaje a través de la esperanza y la desesperación, la pérdida y la redención, la fragilidad humana y la gracia divina. Las personas que habían estado revisando sus teléfonos o charlando tranquilamente con los vecinos se sintieron atraídas por la música contra su voluntad. Los niños dejaron de inquietarse. Los adolescentes levantaron la vista de sus dispositivos. Los adultos que habían venido solo para apoyar a su comunidad se sintieron conmovidos de maneras inesperadas. A medida que el arreglo llegaba a su clímax, la interpretación de la hermana Margaret se volvió casi trascendental. Sus dedos recorrieron las teclas con una gracia imposible, creando cascadas de sonido que parecían llenar no solo el centro comunitario, sino los corazones de todos los que escuchaban. El camino de regreso al convento de Santa Catalina después de la actuación se sintió como flotar en el aire. El corazón de la hermana Margaret aún latía con fuerza por la adrenalina de la actuación, y su mente no dejaba de revivir los atronadores aplausos que siguieron a su música. Había olvidado cómo se sentía tocar tantos corazones a la vez, ver una sala llena de desconocidos unirse en un momento compartido de belleza y asombro. La hermana Agnès caminaba a su lado en un cómodo silencio. Ambas comprendían que acababan de presenciar algo especial. El aire de la tarde era fresco y limpio, y las estrellas parecían más brillantes de lo habitual, como si el universo mismo estuviera celebrando lo que acababa de ocurrir. Pero a medida que se acercaban a las paredes familiares del convento, la realidad comenzó a imponerse. La euforia de la hermana Margaret comenzó a mezclarse con la ansiedad por lo que sucedería después. Habían acordado que nadie más en el convento sabría de la actuación, pero mantener ese secreto ahora parecía casi imposible. La experiencia había sido demasiado poderosa, demasiado transformadora como para simplemente fingir que nunca sucedió, sin que la hermana Margaret lo supiera. Alguien del público esa noche había estado grabando las actuaciones en su teléfono para compartirlas con los familiares que no pudieron asistir. Su interpretación de Amazing Grace había sido capturada en su totalidad y a la mañana siguiente esa persona la publicó en redes sociales con el mensaje: "Tienes que escuchar esta increíble interpretación de piano de monja". Causó sensación en nuestro concurso de talentos local. El video comenzó a difundirse de inmediato. La gente lo compartió con amigos, quienes lo compartieron con sus amigos, quienes lo compartieron con sus amigos. En 24 horas, miles de personas habían visto la actuación de la hermana Margaret. En 48 horas, decenas de miles. Al final de la semana, la cifra había alcanzado los cientos de miles. Los comentarios llevaban de todas partes del mundo. Esto me hizo llorar. Nunca había escuchado Amazing Grace tocar tan hermosamente. Esta monja tiene un talento increíble. Música como esta es un regalo de Dios. Necesita grabar un álbum. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas, con gente elogiando no solo la habilidad técnica de la hermana Margaret, sino también la evidente espiritualidad y emoción que le aportaba a su hermana intérprete. Margaret no sabía nada de este milagro tecnológico. Había vuelto a su rutina normal en el convento, intentando actuar. Como si nada hubiera cambiado mientras atesoraba en privado el recuerdo de esa noche mágica. Notó que la hermana Agnès parecía inusualmente emocionada por algo,
pero asumió que era solo el resplandor de su exitosa misión secreta. Pero fue la hermana Catherine quien primero informó de la reacción del mundo exterior. «Hermana Margaret», dijo, sin aliento mientras se apresuraba a la cocina donde la hermana Margaret estaba preparando el almuerzo. «La Madre Superiora quiere verla en su oficina inmediatamente, y no parece contenta». A la hermana Margaret se le heló la sangre. ¿Se habría enterado la Madre Superiora de la actuación? Mientras caminaba hacia la oficina, su mente repasaba posibles explicaciones y excusas, aunque sabía que ninguna sería suficiente si se hubiera descubierto la verdad. La Madre Superiora estaba de pie detrás de su escritorio cuando la hermana Margaret entró, y su expresión era ciertamente seria. Pero también había algo más en su rostro. Confusión, tal vez, o incluso curiosidad. «Hermana Margaret», la Madre Superiora comenzó sin preámbulos. «Acabo de recibir una llamada de lo más inusual. Una llamada de la diócesis y la oficina. Al parecer, circula por internet un video de una pieza de piano no interpretada. La calidad de la interpretación es notable y está atrayendo mucha atención de todo el mundo». La hermana Margaret sintió que le flaqueaban las piernas. El secreto había sido descubierto y las consecuencias serían graves. «Lo extraño», continuó la Madre Superiora, observando atentamente el rostro de la hermana Margaret, «es que esta monja se parece mucho a usted. De hecho, varias personas se han puesto en contacto con la diócesis preguntando específicamente por el convento de Santa Catalina y si tenemos una hermana Margaret que toque el piano». No tenía sentido seguir negándolo. La hermana Margaret enderezó los hombros y sostuvo la mirada de la Madre Superiora. «Sí, Madre Superiora, era yo». El silencio que siguió pareció eterno. La Madre Superiora se sentó lentamente, como si el peso de esta revelación la obligara a calmarse. «Hermana Margaret», dijo finalmente, «desobedeciste directamente mis instrucciones explícitas. Actuaste a mis espaldas, engañaste a tus compañeras y actuaste en público a pesar de tenerlo específicamente prohibido». «Sí, hermana Madre Superiora», respondió Margaret en voz baja. «Lo hice». «¿Por qué?». La pregunta no fue hecha con enojo, sino con genuina confusión. Después de 47 años de fiel servicio, después de forjarse una reputación como una de nuestras hermanas más dedicadas y obedientes, ¿por qué arriesgarías todo por una sola actuación? La hermana Margaret había estado temiendo esta pregunta, pero ahora que se la hacían, la respuesta le llegó fácilmente. «Porque la música es parte de quien soy, Madre Superiora. Intenté ocultarla, intenté fingir que no importaba, pero sí importa. Es parte de cómo Dios me creó, y no creo que quisiera que desperdiciara ese don. Pero aceptaste dejar esa vida atrás cuando entraste en nuestra comunidad», señaló la Madre Superiora. «Creí que sí», admitió la hermana Margaret. «Pero tal vez me equivoqué. Tal vez haya una diferencia entre dejar atrás la búsqueda de la gloria personal y dejar atrás por completo el uso de los talentos que Dios nos dio». La Madre Superiora guardó silencio durante varios minutos, claramente luchando con pensamientos y emociones que la hermana Margaret no podía descifrar. Finalmente, volvió a hablar. «Hermana Margaret, necesito decirle algo. Después de enterarme de este video, lo vi yo misma». Hizo una pausa y su voz se suavizó. «Lo que vi no fue a una mujer buscando atención ni gloria. Lo que vi fue a alguien usando un don extraordinario para crear algo hermoso y sagrado. Su actuación fue, como mínimo, conmovedora». La hermana Margaret levantó la vista sorprendida. Esta no era la reacción que esperaba. «También he estado recibiendo llamadas telefónicas toda la mañana». La Madre Superiora continuó. «Iglesias preguntando si actuaría en servicios especiales, organizaciones benéficas solicitando su participación en eventos de recaudación de fondos, medios de comunicación queriendo entrevistarla. La respuesta a su actuación ha sido notable. Nunca tuve la intención de que nada de eso sucediera», dijo la hermana Margaret rápidamente. «Solo quería tocar una vez más para compartir la música que he llevado dentro de mí durante tanto tiempo».
La Madre Superiora se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín donde la hermana Margaret había pasado tantas horas de paz. Hermana Margaret, le debo una disculpa. Cuando me preguntó por primera vez sobre la muestra de talentos, respondí con miedo más que con sabiduría. Tenía miedo del cambio, miedo de lo que podría significar para nuestra comunidad si una de nuestras hermanas se salía de los límites tradicionales. La hermana Margaret apenas podía creer lo que estaba oyendo. Pero al ver su actuación, al ver la alegría y la reverencia en su rostro mientras tocaba, al leer los comentarios de las personas conmovidas por su música, me di cuenta de que tal vez me equivoqué. Quizás haya más maneras de servir a Dios de las que había considerado. La Madre Superiora se giró para mirar a la hermana Margaret. He estado pensando en algo que dijo el padre Michael cuando llamó esta mañana. Me dijo que, en su opinión, tu música es una forma de ministerio y que ocultar semejante don no le sirve a nadie. El padre Michael llamó. La hermana Margaret preguntó sorprendida. Lo hizo. Quería que supiera que te había permitido practicar en su iglesia y que asumía toda la responsabilidad de fomentar lo que consideraba una hermosa expresión de fe. Los labios de la Madre Superiora se curvaron en lo que podría haber sido el inicio de una sonrisa. También mencionó que nunca había visto a nadie tocar con tanta devoción. La hermana Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio más que de miedo. Hermana Margaret, dijo la Madre Superiora, volviendo a su asiento, no voy a castigarte por lo que hiciste. De hecho, voy a hacer algo que probablemente debería haberse hecho hace mucho tiempo. Te doy permiso para que te dediques a la música como parte de tu ministerio aquí. Las palabras la golpearon como una fuerza física. Después de meses de secretismo y culpa, después de años de sueños enterrados, se le estaba dando el oficio. Él permiso para ser plenamente ella misma dentro de la comunidad que amaba. Además, la Madre Superiora continuó, si están dispuestos, me gustaría que consideraran aceptar algunas de estas solicitudes de presentaciones, no para beneficio personal, sino como una forma de extender la misión de nuestro convento al resto del mundo. Las donaciones ofrecidas podrían apoyar significativamente nuestra labor benéfica. Durante las semanas siguientes, la vida de la hermana Margaret se transformó de maneras que nunca imaginó posibles. El video de su presentación continuó difundiéndose, llegando finalmente a millones de espectadores en todo el mundo. Diariamente llegaban cartas de personas que compartían cómo su música había tocado sus vidas, las había ayudado en momentos difíciles o había renovado su fe en el poder de la belleza y el arte. Comenzó a actuar regularmente en iglesias y eventos benéficos por toda la región. Cada presentación atraía a más gente, y las donaciones recaudadas ayudaron a financiar no solo la labor del convento, sino también diversos proyectos comunitarios y causas benéficas. La hermana Margaret insistió en que todo el dinero se destinara directamente a ayudar a los demás, negándose a cualquier compensación personal más allá de sus necesidades básicas. El piano del salón comunitario del convento se abrió y se trasladó a un lugar de honor en el salón principal. La hermana Margaret ahora tocaba a diario para sus hermanas, llenando sus comidas y reuniones con hermosa música.